Luis Abinader, en la semanal, ayer, lanza sus posiciones que tuvo coherentes cuando asumió el poder en el año 2020 sobre la modificación a la Carta Magna, a la Constitución de la República Dominicana. Vamos a comenzar a ver las imágenes. Estamos hablando que el presidente Luis Abinader ya mostró cuál será la propuesta de reforma constitucional a la cual llama un blindaje de la democracia. Estableció que en el año 2021 había un diálogo social previo con el Poder Ejecutivo cuando manifestó su intención de reformar la Constitución. Ya lo establecimos. Es decir, Luis Abinader ha tenido desde el primer momento, se ha ensanchado con hacer una reforma constitucional a través de lo que ha llamado un blindaje a la democracia. El presidente reformador, ahí lo están viendo, se alzó con el poder para blindar la democracia. En el 2022, el presidente deja instaurada la mesa de la transparencia e institucionalidad. Y luego se hace un constante periplo de consultas a distintos sectores y personalidades sociales y jurídicas. No hemos visto el primer panel. No lo hemos visto. Pero él ha hecho varias consultas de sus más allegados. Los objetivos de la reforma constitucional y de la propuesta al blindaje a la democracia. Podemos ver que en su primer objetivo son, que los 4 objetivos principales son lo que siempre había establecido, que es, el primero, impedir futuras modificaciones a las reglas constitucionales de elección presidencial, la postulación, la elección y la permanencia en el poder. Es decir, que un presidente no pueda, después de 8 años, es decir, 2 periodos presidenciales, optar jamás en la vida por un nuevo periodo. Y que esto debe de ser blindado a que no pueda nunca modificar la Constitución en cuanto a este punto se refiere, de habilitarse después de 8 años. Déjame la diapositiva, por favor, y veme a los objetivos. 2. Consolidar la independencia del Ministerio Público. Es decir, quiere cambiar la forma de elección del Procurador General de la República, la inamovilidad por un tiempo determinado del Procurador General de la República y quiere eliminar la figura del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, quien ahora pasa a elegir al Procurador General de la República. Y con esto se establece la independencia del Ministerio Público. No lo vemos mal. No vemos mal esa jugada. 3. Reducir el número de diputados, tanto los diputados nacionales por circunscripción, así como los diputados del exterior. Y se ve que esto va a producirse una matrícula menor en la Cámara de Diputados, llevándolo a 127. 110 diputados nacionales, 20 diputados nacionales, no, 110 diputados elegidos por circunscripción, 20 diputados nacionales y 7 diputados del exterior. Y finalmente, unificar las elecciones en la República Dominicana. Que todo el proceso electoral se haga en un solo día. Y esos son los puntos de reforma
a la Constitución que tiene el presidente Luis Abinader. En cuanto a impedir futuras modificaciones a las reglas constitucionales, eso es imposible. No existe una cláusula pétrea que sea una cláusula que no tenga mutación. Las constituciones son la expresión de un pueblo. Esto puede ayudar a fortalecer la institucionalidad y a fortalecer la modificación de la Constitución, pero no puede ser impedida. Porque las constituciones cambian. Tú no le puedes permitir o negar la permisividad a las futuras generaciones de que cuando hay una catástrofe o cuando hay un cambio brusco, como se ha dado el cambio de lo análogo a lo tecnológico, que se pueda modificar la Constitución. Entonces lo que vemos es que en vez de decir impedir futuras modificaciones a las reglas constitucionales de elección presidencial, sería fortalecer el mecanismo de reforma constitucional. Bueno, la primera acepción que tiene es el artículo 124 de la elección presidencial, donde el Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. ¿Qué quiere el presidente Luis Abinader? Reformar este artículo para establecer que podrá optar única y exclusivamente por un segundo periodo constitucional y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República, como está en la Constitución de los Estados Unidos, o como es el mecanismo constitucional de la elección presidencial o del mandato presidencial de un presidente de turno. 8 años y nunca más. Puede optar por 4 años, si pierde puede volver por 4 más en otro periodo, pero son 8 años y jamás ni nunca, que es como está en la Constitución actual. Así es que está. Lo que pasa es que aquí le gusta interpretar mucho, pero no hay que modificarle nada a ese artículo porque así es que está. Que aunque venga una reforma a la Constitución, no pudiese nunca jamás un presidente habilitarse luego que haya tenido 8 años. El artículo 268 es la forma de gobierno, de que siempre podrá versar sobre la reforma de gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo, que es donde vemos la separación de los poderes. Quiere el presidente agregar entre las materias excluidas de eventuales reformas constitucionales las reglas de elección presidencial, postulación, elección y permanencia, así como el artículo 268. ¿Cómo será la nueva regla? Ejercicios electivos y reformas constitucionales. Ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato cuando éste verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa. En otras palabras, es lo mismo que está. Lo que aquí se quiere poner mucho más claro, bien clarito, de cómo es la forma, con punto y coma. Disposición transitoria que reitera la imposibilidad del actual presidente de la República de postularse nuevamente en las elecciones de 2028 o cualquier otra. O sea, aparte de que la Constitución, cuando se modifica, hay una cartera de jurisprudenciales o doctrinales del país, establece que cuando hay una modificación constitucional, la Constitución se resetea y puede el presidente habilitarse. Oigan qué locura hemos llegado a este país. O sea, hemos llegado a decirle, mire, usted está reformando la Constitución, usted dice que solamente son 8 años y nunca más. Ya eso es lo que dice ahí. Pero para nosotros asegurarnos de todo eso, nosotros vamos a poner que jamás puede un presidente modificar la Constitución en cuanto a la elección presidencial se refiere
cuando ya tiene un mandato de 2 periodos, es decir, 8 años, no se puede. Pero aparte de eso, yo, que soy el presidente, voy a poner una cláusula ahí, que yo no voy a osar a abrazar, a casarme con la jurisprudencia del reseteo y yo mismo me voy a inhabilitar para el periodo 2028. Aquí hay que ser, ponerle al contrato, ponerle al pacto social, hasta el último periquito, para que el poder no nos llegue a la cabeza y no tengamos a un presidente por más de 8 años. Y eso es lo que está en esa reforma que está poniendo el presidente Abinader. Pasando al otro tema, el Ministerio Público. Y ahorita lo expresamos y lo esbozamos, entiendo que bien clarito. ¿Qué son? Vamos a verlo aquí en la propuesta del presidente Abinader. Requisito adicional de independencia política. Designación por el Consejo Nacional de la Magistratura, carácter de inamovilidad y remoción, que fue la que me faltó. Es decir, se va a establecer que quien traza la política de persecución penal que tiene que ver con la corrupción, contra los crímenes en la República Dominicana, lo es el Ministerio Público. Que el Ministerio Público lo va a dirigir un Procurador General de la República. Que este va a ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero para ello hay que modificar los artículos que nombran al Procurador General de la República para que sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura, eliminando ese artículo y insertando en la Constitución el artículo que diga que es el Consejo Nacional de la Magistratura que va a elegir, oigan bien, ese Consejo Nacional de la Magistratura es el que va a elegir al Procurador General de la República. ¿A petición de quién? Del presidente de la República. El presidente de la República lo propone y el Consejo lo elige. Pero ¿quiénes son ahora los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente de la República, el presidente del Senado, un senador de la segunda mayoría, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado de la segunda mayoría, el secretario general del Consejo Nacional de la Magistratura, que es un juez de la Suprema Corte de Justicia, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Son 7. Ya van a ser las personas que van a elegir al Procurador General de la República. Dijimos ayer, el presidente no va a elegir a un Procurador General de la República. El Procurador General de la República, para que ustedes lo sepan, sin temor a equivocarme, lo será el Procurador Adjunto de turno, interino, que va a estar dirigiendo la Procuraduría General de la República hasta tanto no se reforme la Constitución y el Consejo Nacional de la Magistratura no se aboque a elegir al nuevo procurador, que ¿quién lo va a proponer? El presidente de la República, por 4 años, inamovible, con todos los poderes para trazar la política criminal de la República Dominicana. Y esa será la forma de crear un ministerio público independiente, que va a ser totalmente divorciado del Poder Ejecutivo, porque será inamovible por 4 años, porque será el que va a trazar toda la política. Hay que ver que este procurador tenga el presupuesto. ¿Quién le va a asignar los recursos a la Procuraduría General de la República? Estamos viendo que va a ser un ente que ni está. Mira, ahora mismo la Procuraduría General de la República no está en el Poder Ejecutivo por su ley, por la Constitución, no lo está.
no está en el judicial. Es un órgano extrapoder, divorciado de todas las instituciones, pero quien le paga es el Poder Ejecutivo. Quien le asume el presupuesto es el Poder Ejecutivo. Aquí podemos tener el procurador que ustedes quieran y si no tiene el presupuesto para hacer su trabajo, no lo hará. Ya se ve que va a ser elegido por Abinader y que va a ser elegido por 4 años y que él no lo podrá mover. Lo mismo de Miriam Germán. Miriam Germán fue elegida por 4 años, Abinader no la movió, pero al final se convirtió en una persecución política al Partido de la Liberación Dominicana, donde no hubo ningún sometido, ni uno del Partido Revolucionario Moderno. Pero esa es la modificación constitucional. Vemos sus luces, pero también vemos sus sombras. Estamos hablando que aquí se está creando otro poder en el Estado dominicano. Ya no es del gobierno, es del Estado, con los poderes para perseguir. Y la única manera que este Procurador General de la República puede ser removido es a través de un juicio político en las características que dirá la ley y la Constitución. Y otro tema del presidente Luis Abinader, esclarecer que lo de el Procurador General de la República, eso es peligroso. Estamos hablando que es divorciado total del Poder Ejecutivo. No va a haber control con ese procurador. Y que ese procurador tiene que tener 35 años de edad, tiene que tener 12 años de ejercicio, tiene que tener, tiene que no haber participado en ningún partido político durante 5 años, no puede haber sido candidato de ningún partido para elección popular. Y tiene que tener unas condiciones que para buscar a una persona así, un juez, porque si buscan un abogado de esos abogados que le trabajan al Estado, está trabajando al Estado, pago por el Estado. Bueno, eso yo creo que es una de las figuras más peligrosas que puede existir si no tiene un control. Pero vamos a ver qué pasa. El número de diputados. Hay 190 diputados en total, ahora mismo, en la República Dominicana, donde hay 178 que son elegidos por circunscripciones, 5 nacionales y 7 del exterior. El presidente quiere modificarlo para que sean 137 diputados, que son 110 diputados elegidos por circunscripción a nivel nacional y 20 diputados nacionales. Es decir, que sea por el voto, por el sistema que está. Y 7 diputados del exterior. Así quiere el presidente Abinader reducir la matrícula para hacer una reducción de 53 escaños a nivel nacional y los diputados del exterior para la Cámara de Diputados. Se reduce el número de diputados y es algo que está enfatizado el presidente Luis Abinader. A eso no le vemos, es más o menos lo mismo, o sea, 50 menos, 50 más. Unificar la celebración de las elecciones. En República Dominicana, en el mismo PRM, hay una división en contra de este pensamiento. Hay países que tienen las elecciones cada 2 años, como se tenía aquí, se produjo en el año 98, con la modificación constitucional del 94. Luego, en la modificación constitucional del 10, se unifican las elecciones, pero a diferencia de meses, y se le dio un plazo a esos legisladores que se congraciaron con 2 años adicionales. Es decir, eran por 4 años, se llevó el periodo a 6 años. Hoy por hoy se quiere traer que todas las elecciones se mantengan en un solo día. Unificar las elecciones, estamos hablando que se pierden 5 o 6 mil millones de pesos cada año por las elecciones cuando se hacen de manera distinta. Hay que ver los diferentes países que tienen elecciones cada 2 años.
Esto tiene sus pros y sus contras, pero es algo que lo teníamos. Anteriormente se tenía en un solo día, luego se cambió por 2 años, luego se cambió en el mismo año entre 3 y 4 meses y ahora se quiere volver a lo mismo. Creo que es un juego, creo que es una modificación que tendrá sus luces y sus sombras, pero está ahí. Esperemos qué harán los legisladores. Como ya tenemos que irnos, queremos establecer que se mantendrán inalteradas y vigentes todas las disposiciones transitorias que actualmente contiene la Constitución. La de Danilo no puede jamás volver. Ahí se lo están diciendo. Tranquilito ahí. Lo desaficharon y lo sacaron del mapa electoral. No existe. Es lo mismo que si no existiera en el partido. Ya no existe, electoralmente hablando. Disposición transitoria que ordena durante el periodo de gobierno 24-28 la elaboración, sometimiento y aprobación de todas las leyes requeridas en virtud de esta reforma constitucional o de cualquier otra. ¿Cuáles serán los próximos pasos? Está hablando del diálogo. El 16 de agosto someter formalmente al Congreso Nacional el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. La necesidad de la reforma lo puede someter la tercera parte del Congreso Nacional y lo puede someter el Poder Ejecutivo. Ahí se establece la ley de la reforma, se aprobada y luego se reúne la Asamblea Revisora para conocer los detalles de lo que sería la reforma constitucional. Los plazos constitucionales, la Asamblea Nacional Revisora deberá reunirse durante los próximos 15 días, eso es constitucional, y será votada y proclamada la reforma. La Constitución será pública íntegramente con los textos reformados. El presidente Abinader no necesita el permiso de nadie para hacer esa reforma. El permiso de absolutamente nadie. Le dijo a su partido, a los liderazgos de su partido, so pena de ser expulsado de su partido, si intenta a alguien ponerle la mano a otro tema que no sean los puestos por él. Llegó el príncipe, presidente reformador, con su promesa del año 2020, con los 4 puntos del blindaje a la democracia, de que un presidente de turno no pueda ampliar su mandato por más de 2 periodos, 8 años, que exista un ministerio público supraindependiente, inamovible por 4 años, propuesto por el presidente de turno, escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura y eliminada la figura del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura y de que la única manera que pueda salirse sea por un juicio político. Reducir la matrícula de la Cámara de Diputados de 190 a 137, con una reducción de 53 escaños electorales, donde habrá 110 diputados elegidos por circunscripción territorial a nivel nacional, 20 diputados nacionales y 7 diputados del exterior, donde se unificarán las elecciones presidenciales, congresuales y municipales para elegir los vocales, los directores de las juntas de distrito, los alcaldes, los regidores, los diputados, los senadores, el presidente y la vicepresidenta de la República Dominicana, que instaurará una cláusula que él mismo se inhabilitará para el periodo de 2028 y para cualquier otro periodo, y que se mantendrán todas y cada una de las cláusulas transitorias de la Constitución del 2010, modificada el 2015 para habilitar al funesto Danilo Medina. Esas son la promesa que hizo Abinader en el 20. No nos podemos sorprender porque son las mismas que está poniendo en el borrador del proyecto de ley que someterá a la reforma, a la necesidad constitucional, que tendrá 15 días para adoptar la reforma y convocar a la Asamblea Revisora.